Saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo a cada hermano y hermana en esta tarde nuevamente, esta nueva oportunidad que tenemos de poder salir al aire con este programa Sin Fronteras. Gracias a Dios por permitirnos un día más estar peregrinando sobre esta tierra. Queremos bendecir a la audiencia en esta tarde. Queremos invitarlos a que se queden estos 60 minutos siguiendo el hilo de este programa, de todo lo que vamos a hablar en esta tarde, conforme al Espíritu Santo de Dios, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir con ustedes su pueblo. Por eso queremos darle el saludo a cada una de las repetidoras de esta emisora radial que se encuentran en la ciudad de Tandil, en Córdoba, en Rosario. También estamos saliendo al aire por Facebook, así que a cada hermano y hermana que esté sintonizando este programa, los invitamos a que se queden hasta el final para poder escuchar todo lo que Dios tiene en esta tarde para cada uno de nosotros. Saludo con la paz del Señor a mi hermano Fabián. Que Dios te bendiga, hermano Fabián. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Gustavo. Bueno, estamos aquí esperando la palabra de Dios, que es lo que quiere decir para nuestra vida. Bueno, como siempre saludamos a toda la audiencia y bueno, quédense escuchando que hoy el Señor nos va a hablar como siempre a todos, ¿no? Así que Dios los bendiga a todos. Y vamos a recordar, hermano Fabián, el número para poder comunicarse o mandar un mensaje en esta tarde, un saludo. Sí, el número es 223-6864-433. Ahí los estará atendiendo nuestra hermana Estrella, que está en los controles, así que los animamos a que puedan compartir con nosotros y saber que están del otro lado. Repito de nuevo para que 223-6864-433. Gloria a Dios. Y como escuchábamos en la cortina de este programa, cuán grande es la necesidad que tenemos como pueblo de Dios ser guiados por el Espíritu Santo. Realmente, qué gran necesidad es la que podamos dirigir nuestros pasos conforme a la voluntad de Dios. Y cómo permitirle al Espíritu de Dios que guíe nuestras vidas. Y cuál es la prioridad que nosotros le damos al Espíritu de Dios para que guíe nuestras vidas en el conocimiento de la verdad y en la dirección que nosotros debemos de tomar como hijos e hijas de Dios en este tiempo. Cuánta necesidad, digo, porque cuánta necesidad hay de no errarle al camino y de poder ser confirmados en toda palabra y en la voluntad perfecta de Dios para nuestro cotidiano andar. Ante tanta nube de testigos que podemos ver alrededor del mundo sobre los acontecimientos que se están generando, nada más ni nada menos que afirmando y confirmando lo que la palabra de Dios venía diciéndonos, lo que ocurriría en estos tiempos finales. Cuánta necesidad de volver verdaderamente nuestros corazones hacia Dios y confiar en la provisión de Dios. Hoy, ante tanta confusión y ante tanta generación de este sistema tan equivocado que viene en contramano de lo que Dios verdaderamente decretó para la humanidad, hoy tenemos esa gran necesidad de volver a establecer en nosotros esa confianza que necesitamos tener en Dios para poder transitar y vivir este tiempo de la iglesia que resta sobre la tierra. Y no solamente por nosotros los que estamos dentro, sino por aquellos que están fuera. Es a quien nosotros debemos rescatar de este mundo perdido, sin fe y sin esperanza. Por eso hoy tenemos la oportunidad de estar transmitiendo de esta emisora radial de RKM, a cual bendecimos, porque es una bendición el poder compartir la palabra de Dios a través de las ondas sonoras. Tenemos esta oportunidad dada por Dios y permitida por Dios y guiada por el Espíritu Santo de Dios para que realmente sea de bendición, porque todo lo que emprendamos en el nombre del Señor, conforme a la perfecta voluntad de Dios, no podemos esperar nada más ni nada menos que una gran victoria para el pueblo del Señor. Por eso los vamos a invitar en esta tarde. Hoy
con la gran necesidad que tenemos de escuchar cuál es la voluntad de Dios. Anoche, mientras meditaba en la palabra de Dios y mientras escuchaba lo que el Señor hablaba a mi corazón, pude entender la gran necesidad que hay de volver a aquellos primeros pasos de la iglesia primitiva, una iglesia de poder, una iglesia que realmente se había convertido, una iglesia que realmente el que reinaba en el corazón de los hombres y mujeres era el Señor. Aquella iglesia que se dejaba guiar por el Espíritu de Dios, aquella iglesia que realmente sentía la necesidad que había en el mundo de conocer al Señor como ellos habían tenido la oportunidad de hacerlo. Hoy, ante tanta necesidad y tanta nube de testigos que podemos ver en el mundo entero de lo que es andar sin fe y sin esperanza, tenemos la gran necesidad de nuevamente dejarnos ser guiados en la voluntad perfecta del Padre y en la guía del Espíritu de Dios. Porque no debemos de olvidarnos que cuando el Señor partió, Él dijo: es necesario que me vaya para que venga el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que hoy mora en mi vida, que hoy mora en tu vida, hermano Fabián, y que hoy mora en muchos de los que están escuchando esta emisión radial. Por eso, hermanos, ya vamos a entrar directamente al desarrollo de lo que el Espíritu de Dios quiere compartir en esta tarde. Miren, deberíamos de preguntarnos cuáles son las expectativas que nosotros queremos cubrir en estos tiempos como iglesia. ¿Son verdaderamente esas expectativas que vienen de parte de Dios? ¿Son verdaderamente esas expectativas de las cuales queremos cubrir las que son guiadas por el Espíritu de Dios? Miren, yo quiero compartir, creo que cada uno de ustedes, de los que están sintonizando hoy, deben haber leído en alguna oportunidad cuando Israel salió de Egipto, o sea, cuando Dios lo sacó con mano de poder de la esclavitud. ¿Hacia dónde lo sacó de la esclavitud? Quiere decir que si eran esclavos los estaba sacando hacia la libertad, ¿sí? Hacia las bendiciones que Dios había preparado. Nosotros en el desarrollo de la palabra podemos ver que había una tierra que se había preparado para que Israel la poseyese. Pero ante todo, cuando el Señor los trae al desierto de Sinaí, que estuvieron alrededor de un año en ese lugar, ¿sí? Ahí nosotros podemos ver cómo en el desarrollo de este pueblo, ¿sí?, que había comenzado nuevamente con los rudimentos que había dejado en su esclavitud, porque podemos ver la construcción de un becerro, la idolatría, cómo se rebelaron contra Dios, aún contra el mismo Moisés, ¿sí?, sin reconocer que él era la persona que estaba liderando en ese momento a ese pueblo. Y un Moisés totalmente dirigido por la voluntad de Dios, una persona totalmente sumisa a Dios, una persona que ejecutaba cada una de las cosas que eran ordenadas por Dios. Y de esta manera este pueblo tenía la seguridad de que iba a conseguir la bendición del cual Dios había preparado. Pero ¿por qué se demoró tanto este pueblo en poder recibir la bendición que Dios le había preparado? Nada más ni nada menos por la rebeldía que había en sus corazones. Porque en un momento ellos no solamente sabían de la existencia de Dios, sino que también habían escuchado la voz de Dios. Habían visto la gloria de Dios en el monte de Sinaí. Ellos mismos en una oportunidad le dicen a Moisés que fuera él a hablar con Dios, porque ellos tenían temor de lo que era Dios y de lo que ellos habían visto en la manifestación de la gloria de Dios. Y asimismo, con todo esto, nosotros podemos ver un Israel que era duro de servicio, ¿sí? Vamos a recordar lo que es moverse fuera
de la voluntad de Dios. Nosotros sabemos por conocimiento de la palabra, y ahora vamos a ir para ser instruidos por el texto, donde la palabra de Dios nos indica que en la iglesia primitiva nadie movía un pie. Aquellos que lideraban al pueblo de Dios, ninguno se movía si no era por orden del Espíritu Santo de Dios. Porque de esa manera solo les esperaba la victoria, porque se movían conforme a la voluntad de Dios y en los tiempos de Dios. Pero hoy, ¿cuántos realmente preguntan cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuántos hoy realmente se dejan mover por lo que el Espíritu de Dios los va dirigiendo y les va marcando el camino a seguir? ¿Sí? Miren, yo no sé ustedes, pero yo sí me ha tocado ver cuántos ministerios y llamados edificios de culto, ¿sí? Porque recordemos que las iglesias somos nosotros. ¿Cuántos de estos lugares se han venido abajo por cubrir nuestras expectativas personales? ¿Por qué hoy tantos lugares donde me ha tocado ver, y seguramente que a ustedes también, de un momento a otro ese lugar de culto desapareció? ¿Sí? ¿Por qué nos movemos a destiempo cuando no nos debemos de mover? ¿Por qué apresuramos los pasos cuando Dios no los apresura? Entonces, es como si hoy, al presente, nos estuviese importando más lo externo que lo interno. Y estamos hablando de la comunión con Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Sabemos que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y acá comenzamos a desviarnos de los objetivos de Dios. Y comenzamos a disfrazar los objetivos de Dios con nuestros propios objetivos. O sea, con querer tener éxito y alcanzar cosas personales, ¿sí? Cuando en ningún momento tal vez Dios nos ha dicho: ahora es el momento, o este es el tiempo, o este es el día, sino que realmente nosotros nos hemos movido por nuestra carnalidad, por no tener comunión con Dios y no dejarnos guiar en la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo. Estamos verdaderamente haciendo oído omiso a lo que Dios nos quiere decir. No hablamos en general, ¿sí? Sino estamos hablando de lo que hoy está ocurriendo en muchos lugares llamados iglesias del Señor. Y vamos a ver en el desarrollo de este programa cómo veíamos cuando Dios trae a Israel al Sinaí, aproximadamente casi por un lapso de un año, donde podemos ver las distintas formas de manifestarse el pueblo, ¿sí? Ya sea en obediencia a Dios, pero en gran desobediencia también. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no querer a veces en nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿sí? Que no vas a hacer cosa que en nuestra vida haya otros objetivos de los cuales nada tienen que ver con los objetivos de Dios, ¿sí? Mire, por eso
aquellos que en este tiempo le tocan liderar, no nos debemos de preocupar mucho por qué tipo de carteles le vamos a poner afuera, qué tipo de mobiliario va a haber adentro, si ponemos una fórmula roja, verde, amarilla, azul, celeste. Nos debemos de preocupar porque el Espíritu Santo sea quien dirija el ministerio. Debemos de empezar a preocuparnos porque realmente la presencia de Dios está respaldando a ese ministerio. Porque no podemos realmente hoy en día decir Dios dijo, Dios dice, cuando realmente los que estamos hablando somos nosotros. Y hemos perdido directamente la dirección de Dios por no tener una relación y una comunión con el Espíritu Santo. Y nos movemos conforme a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros vemos como bueno, ¿sí? Mire, yo quiero que vamos a pedirle al hermano que nos comparta. Vamos a ir al libro de Hechos y le voy a pedir al hermano que me comparta el capítulo 15 y vamos a leer el verso 28. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amén. Y nosotros vemos que en este versículo, lo primero que ellos están diciendo, que eran los que estaban liderando al pueblo de Dios en ese momento, es que al Espíritu Santo le había parecido bien. O sea que estos hombres en ningún momento dejaban de buscar la guía del Espíritu de Dios. Así debe ser. Él ordena y nosotros tenemos que acatar sus órdenes divinas, ¿sí? Porque sabemos que Dios no va a equivocarse y nosotros sí somos propensos a equivocarnos. La iglesia primitiva era una iglesia que dependía completamente de la guía del Espíritu de Dios. Por eso ningún líder antes de comunicar algo dejaba de buscar la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces lo comunicaban a la congregación y lo hacían así, en este orden, de esta manera, no dejando de buscar esa comunión que deberían de tener con el Espíritu de Dios. Veamos en lo que consiste en la cobertura, llamada cobertura, ¿sí? Porque no encontramos esta palabra específica en la palabra de Dios. Pero yo voy a compartir con ustedes, y le voy a pedir al hermano Fabián que me comparta en el libro de los Salmos, un versículo muy conocido, ¿sí? En el Salmo 91, y vamos a leer el verso 1, y vamos a leer inclusive el verso 2 de esta palabra. En el nombre de Jesús dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Amén. Y vemos este versículo tan profundo y la palabra lo que le da es el siguiente sentido, con más profundidad, que realmente merece
respeto, reverencia, credibilidad y la confianza. Léeme nuevamente el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto significa que dependemos del Señor por completo. Él es nuestra cobertura, ¿sí? No algún hombre, ¿no?, a quien le ha parecido autonombrarse nuestra cobertura. No es una misión, no es una iglesia. El pueblo de Dios verdadero, estamos hablando del pueblo de Dios verdadero, todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que han sido regenerados, que hemos sido regenerados, ¿sí? Todos tenemos la misma cabeza y todos estamos de acuerdo que tenemos una cabeza y esa cabeza es Cristo. Por eso que nos guía, ¿sí? Salir de la cobertura de Dios es peligroso. Y ahora vamos a ver en primera de Timoteo, en el capítulo 4 y el verso 16, cómo Pablo exhortó a Timoteo diciéndole. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Por eso estamos hablando de un pueblo que ha sido regenerado por Dios. Y en el Salmo 91 recién compartíamos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Bajo la sombra, que podríamos llamarle cobertura. Como la cobertura Dice, de Pablo. La sombra del Omnipotente. Entonces, vemos que salir de la cobertura de Dios es peligroso, ¿sí? Ahora pensemos en los mandamientos que Dios nos ordenó. Cuando Israel en el Sinaí se comienza a rebelar contra Dios, que Dios les había dado los mandamientos y la mayor parte de las leyes que Dios le había dado a Israel, nosotros comenzamos a ver rebeliones cuando se comienza a desobedecer los mandamientos de Dios. Y comenzamos a salir de la cobertura de Dios, porque comenzamos a apartarnos de la voluntad de Dios. Y comenzamos a tomar caminos que al hombre le parecen caminos derechos, que la palabra de Dios dice que su fin no son buenos. Entonces acá vemos un orden y un desorden. El orden es que vivamos esforzándonos para cumplir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios en nuestras vidas, los primeros 4 mandamientos sobre todas las cosas, que son adorar, es lo que es la adoración hacia Dios, ¿sí? Y vemos que este pueblo, que en un momento había sido esclavo y Dios los había traído hacia la libertad, era como que con sus hechos anhelaban volver a la esclavitud. Fíjense que en uno de los pasajes bíblicos ellos reniegan contra Moisés para que los había sacado de Egipto, viendo todo lo que ellos pudieron ver y cómo pudieron palpar y ver la gloria de Dios con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos la voz de Dios. Hoy lamentablemente, tal vez hay muchos que en alguna oportunidad pudieron palpar y ver esa gloria de Dios. Y hoy, tal vez por muchas cosas que han dejado ingresar a sus vidas, a sus corazones, eso se ha ido apartando, ¿sí? Y vemos que necesariamente
necesitamos volver a retomar esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando se hacen cambios, y volvemos a este pasaje del libro de Timoteo que el hermano acabó de compartir, cuando se hacen cambios en la doctrina, y quiero que presten atención, los cuales no son ordenados por Dios ni por el Espíritu Santo, sino que nacen en las mentes de aquellos hombres que son carnales, sin un compromiso con Dios, sino que el compromiso es con ellos mismos o con otros hombres. Por eso la palabra de Dios siempre me llamó mucho la atención. Compra la verdad y no la vendas. Si una vez gozaste de la plenitud, de la gloria de Dios, y eso a través de los tiempos comenzó a menguar en el área donde te moves, en tu propia vida, es porque verdaderamente en algún momento tomaste otro camino que no fue el que Dios hubiese querido que tomases. Tal vez estabas en un lugar y de repente, porque tus ojos se llenaron de lo que tus ojos vieron y no pudiste ver a través de lo que el Señor ve, y te moviste en determinado momento, y en ese determinado momento que te moviste, la gloria de Dios se comenzó a alejar. Pero no fue la gloria de Dios, sino que fuiste vos, de la perfecta voluntad de Dios, que empezaste a retroceder de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, volvemos a hacer hincapié en esto que es tan primordial para la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra: la comunión con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ahí mismo es cuando nosotros nos comenzamos a alejar de la sombra de Dios, de su cobertura, como el hermano compartía en el Salmo 91, versículo 1. Porque empezamos a tomar distancia de lo que verdaderamente es la voluntad de Dios. No sea que nos dejemos mover por esos sentimientos o por esas cosas que el mundo, ¿sí?, que el sistema del mundo hace en el mundo, y luego es trasladado por hombres que no tienen comunión con Dios dentro del pueblo de Dios. Y ese pueblo, al carecer de conocimiento, comienza a alejarse de la nube, de la gloria de Dios, como le pasaba a Israel. Israel, viendo la magnificencia y el esplendor de Dios, se comenzó a apartar, olvidándose de realmente a quién ellos deberían de servir. Y hoy verdaderamente vemos que este servicio, por la pasión que debemos de tener hacia Dios, hacia lo que Jesucristo hizo en la cruz y el precio que pagó por nuestras vidas, no mereciéndonos nada, porque debemos de recordar, a veces es necesario recordar de dónde Dios nos sacó, y si realmente era mejor esa vida que vivíamos a la que hoy podemos disfrutar en la familia de Dios, en los caminos del Señor, en estos santos caminos que Dios ha trazado para nosotros. Por eso, muchas veces hay hombres y mujeres que han retrocedido de los caminos de Dios, porque han sido lastimados en alguna área, porque tal vez en ese momento quien los preside tal vez no estaba en su mejor plenitud de comunión para con Dios,
se ha movido de alguna forma que no ha sido una forma piadosa de moverse dentro del pueblo de Dios. Y mucha gente ha retrocedido de los caminos de Dios. Y para vos que tal vez estás escuchando en esta tarde, déjame decirte que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. A veces, lamentablemente, hay hombres que presiden, hay hombres que están en un lugar donde verdaderamente no ha sido Dios el que los llamó. Entonces, vemos que hay intereses que no definidamente son los de Dios, no definidamente son los del Señor. Por eso te invito a que te quedes ahí del otro lado y te recordamos, antes de ir al corte musical, que tenemos una vía de comunicación que es el 686-4433. Si querés, esperamos tu mensaje y seguimos con este programa Sin Fronteras. Gloria a Dios, y continuamos con este programa. Y vamos a compartir, le voy a pedir al hermano que me comparta en Éxodo 19, 5 y 6. Perdón, vamos a compartir primero 19.1 de Éxodo. Amén. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y después dice, habiendo salido de Refidim y llegando al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice en Egipto, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino, de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. En el número 6. Y vemos nosotros que Israel había llegado a este desierto de Sinaí, y ellos permanecieron ahí durante un año, y en el Sinaí ellos se rebelaron, y valga la redundancia porque lo comentábamos antes del corte, ellos se rebelaron contra Dios. Pero observemos que en el verso 5 y 6 de este capítulo que el hermano acaba de compartir, Dios le realiza una promesa pero condicional al pueblo. Entonces lo que nosotros vemos, que realmente también hay bendiciones de parte de Dios, porque Dios está muy interesado en que sus hijos sean bendecidos y que realmente seamos hombres y mujeres que marquemos la diferencia en este tiempo donde hay tanta descredibilidad, donde vemos todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, lo que se está generando en el mundo entero. Entonces el mundo tiene que ver que hay un pueblo que es distinto, porque hay un pueblo en el cual se refleja la gloria de Dios, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de proceder, con el temor reverente hacia Dios, porque no solamente es expresarlo los días que nos reunimos para hacer el culto a Dios y para rendirle culto a Dios, sino los 7 días de la semana. No es un día en el cual nos reunimos como iglesia y nos mostramos como si fuésemos santos. Santos somos, ¿sí? Pero sed santos, dijo el Señor, porque yo soy santo. Sed santos. Quiere decir
que en todo momento debemos de obrar con el conocimiento de haber conocido a Dios, y que a través de esa sangre preciosa con el cual el Señor nos lavó, hayamos sido hombres y mujeres que realmente hemos sido regenerados. No que seguimos actuando como actuábamos en el mundo y que hoy tenemos un disfraz puesto de cristianos según la ocasión o el momento. Y para esto necesitamos mantener una relación con Dios y ser transformados por el Espíritu de Dios a medida que nosotros vayamos cediendo, porque si nosotros no cedemos, nos va a pasar como le pasó a Egipto. Había un tiempo estipulado por Dios para llegar a la tierra prometida, pero tuvieron que tardar 40 años por la dureza del corazón de ellos. Y las bendiciones que ellos podían haber accedido, ¿sí?, respetando lo que Dios nos está mostrando en esta tarde, de cumplir con sus mandamientos, de cumplir con toda palabra, que lo que hace es producir vida en nosotros, y es que realmente ese cambio se produzca en nosotros, es por obedecer a Dios, es por obedecer la voz del Espíritu de Dios, es por buscar la comunión con Dios, es porque nuestros oídos estén atentos a todo lo que el Espíritu de Dios nos dice y nos ministra. Hermanos, creo que uno de los mayores compromisos sobre todas las cosas que debemos de tomar es con Dios. Porque déjeme decirle, no sea cosa que alguno caiga en idolatría al estar queriendo demostrar algo delante de los líderes de una iglesia, sin olvidarse que Dios lo está viendo y que Dios está viendo su corazón. Y usted por ahí le rinde más culto al que lo preside que al que verdaderamente dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, creo que lo que debemos de tomar es un compromiso más agudo para con Dios, que es el que realmente nos salvó, el que realmente nos sacó de la esclavitud, el que realmente nos ha hecho libres. Por eso lo veo bien a que usted respete al líder que ha sido puesto por Dios, pero recuerde que también usted debe de observar los frutos de la persona que lo está presidiendo. Si realmente hay frutos de conversión, si usted verdaderamente ve frutos de que ha tenido un compromiso primeramente para con Dios, porque déjeme decirle que el que distorsiona la verdad es porque verdaderamente no ha tomado un real compromiso con Dios y ha comenzado a torcer la doctrina y las enseñanzas del Evangelio. Entonces, esto quiere decir mucho también. ¿Y por qué tenemos que prestar observancia? Y es porque usted está escuchando que lo digo yo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por su fruto os conoceréis. Y en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado, porque estos tiempos son donde la apostasía va en carrera, donde cada día podemos ver más como aquellos que en algún momento los veíamos cómo se desarrollaban en los ministerios, hoy dejaron de hacerlo. Miren, podemos observar Israel, antes de cumplir con la voluntad de Dios, ¿qué eligió? Eligió hacer un becerro de oro y rendirle culto a dioses paganos, porque ellos anhelaban y extrañaban cuando vivían en cautiverio. ¿Sí? Mire, podría dar mucho testimonio y muchos testimonios sobre lo que es la provisión de Dios. Dios no falla. Los que fallamos somos los hombres. Dios no ha cambiado. Dios no cambió. Dios es el mismo
de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Lamentablemente, los que cambian en una parte son los hombres. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Y usted no cree que la palabra de Dios es verdad? ¿Usted no cree que los milagros son para ahora como lo fueron al principio? ¿Usted no cree en el poder y en la divinidad de Dios? Entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿No será que dejamos de tener y tomar como ejemplo lo que la palabra de Dios dice sobre las primeras iglesias que se movían en el poder de Dios? Porque verdaderamente estaban todos sujetados a lo que el Espíritu de Dios le comunicaba a la iglesia, a cada una de las iglesias y a aquellos líderes que precedían a las iglesias. Entonces, hoy, ante tanta nube de testigos que podemos ver y escuchar sobre las cosas que están sucediendo, tenemos que tener mucho cuidado, porque de estos tiempos son los que la Biblia de Dios nos venía indicando de lo que iba a suceder. Entonces vemos que a lo que debemos de volver con mucha diligencia es a tener comunión con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para saber la voluntad de Dios. Porque llegarán momentos, esto, como todos lo saben, y lo podemos comprobar con la palabra de Dios, esto no iría mejorando, sino que esto iría de mal en peor. Las cosas se irían agravando por lo que la palabra de Dios nos muestra, ¿sí? Entonces vemos esos principios de dolores que ya lo podemos ver en todos los acontecimientos que se están generando alrededor del mundo. Y cómo verdaderamente no ser personas que se capaciten a través de la palabra de Dios y de lo que Dios nos quiere mostrar. Tenemos que ser una iglesia que verdaderamente se ponga en la brecha. Una iglesia que verdaderamente se mueva cuando el Señor quiere que nos movamos. De nada vale decretar, como escucho por ahí una y otra vez. Decretemos y decretemos y decretemos. Decretemos. Hermano, es la voluntad de Dios la que se tiene que producir en su vida. Si usted, por más que quiera decretar y decretar y decretar, usted está totalmente sacado de la voluntad de Dios y está caminando al borde de la doctrina de Dios, por más que usted lo decrete, perdóneme que le diga en esta tarde, eso no va a suceder. ¿Sabe por qué? Porque se lo podemos mostrar con la palabra. Estábamos leyendo que Dios les hizo una promesa a Israel, pero esa promesa era con condiciones. ¿Y cuáles las condiciones que nosotros vemos hoy, en el año 2022? Es que vivamos por la palabra de Dios. Es que realmente seamos voceros de las verdades del Evangelio. Yo no estoy acá para agradar a ningún hombre, yo estoy acá para agradar a Dios. Y tratar en la posibilidad, en la mayor posibilidad de hacer la perfecta voluntad de Dios. Por eso, cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo y el Señor como cabeza, debemos sujetarnos a lo que la cabeza dice. Hermano, usted si no ejecuta un movimiento del cuerpo, ya sea su pie o su mano, si la orden primero no viene de la cabeza, usted no puede mover el pie ni la mano porque la orden no ha sido bajada de su cabeza hacia los miembros del cuerpo. Y así debemos de hacer nosotros como pueblo, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Esperar que la orden venga del Señor y ahí sí movernos. No debemos dejar de llenarnos los ojos con lo que el mundo quiere implementar como bueno y querer traerlo dentro de la iglesia de Dios para que después ninguna diferencia haya de los que están adentro con los que están afuera.
que realmente seamos personas que hayan tomado un compromiso con Dios, personas que seamos guiados por el Espíritu de Dios, y que no seamos personas que nos pongamos un traje de cristiano, sino que actuemos las 24 horas de la misma forma. Porque si nosotros hacemos eso y nos ponemos un traje de cristianos, es como si quisiésemos obviar que todo lo ve el Señor y que todo lo sabe, y que sabe Dios las intenciones de su corazón. Por eso yo creo que hay una persona específicamente que está escuchando en este momento, y déjame decirte que una cosa es tener apariencia de vida, una cosa es tener apariencia de vida, pero vos que vivías y corrías bien esta carrera, ¿quién te inquietó para dejar de correrla? Y te hablo de la legalidad. Porque desde el momento que decidiste hacer alianzas con hombres que se corrompieron de la verdad, comenzaste a caminar de espaldas a lo que el Espíritu de Dios había marcado para tu vida. Y hoy el Señor te está haciendo escuchar esta palabra para que tengas la oportunidad de poder regresar a Él y poder retomar los caminos que un momento y en un momento los abandonaste. Por eso hoy tenés la oportunidad de regresar a Dios, a guardar en Él, esperar en Él, y Él hará. Por eso, con cuánto menester nos es necesario que nosotros, como pueblo, como real sacerdocio santo, escuchemos y nos movamos en los momentos que Dios determine de movernos, y no cuando nosotros realmente queramos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Porque evidentemente en cada movimiento que nosotros hagamos siendo guiados por el Espíritu de Dios y en la perfecta voluntad de Dios, solamente podemos obtener una victoria. Porque Él venció, nosotros vencimos, ¿sí? Entonces, al ordenar nuestros pasos y buscar esta comunión con Dios y no alejarnos de los mandamientos que Dios nos ha dejado para que vivamos, ¿sí? Para que vivamos por ellos, y que podamos ser un pueblo que está siendo preparado para que en el momento que suenan las trompetas o partamos antes, podamos vivir eternamente con el Señor, un pueblo que ha sido regenerado, un pueblo que realmente ha mostrado la diferencia de lo que es estar sin Dios y de lo que es estar con Dios. Pero si usted anda a los tumbos, si usted verdaderamente no ha hecho un autoanálisis de su comunión para con el Señor, y quién es al que usted le provee todas las cosas y quién es el que a usted lo sustenta, usted nunca va a poder verdaderamente tener esa comunión que se necesita tener con el Espíritu de Dios, para que realmente conozcamos la voluntad del Padre, en el nombre de Jesucristo. Entonces, creo que tenemos en esta tarde esta oportunidad de poder retomar esta comunión que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Esta comunión personal que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Debemos de observar con cuidado las advertencias de la palabra de Dios que nos comunica en estos tiempos sobre los acontecimientos y las cosas que iban a pasar en este último tiempo. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de conocer la palabra de Dios y podemos tener esta bendición de poder agarrar la Biblia, poder leerla, cuanto en muchos países no está sucediendo por las grandes persecuciones que ya hay, ¿sí? Que tienen
que estar rindiendo culto a Dios en lo oculto, escondiéndose de las autoridades. Y hoy tenemos esta gran libertad, ¿sí? Esta gran libertad de poder compartir y hablar de la palabra de Dios con toda libertad. Tenemos que aprovechar el tiempo, para que el tiempo sea bien usado, para que este tiempo sea bien invertido. Y la mejor manera de invertir nuestro tiempo es en el Señor. Porque cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, Él se ocupa de las nuestras. Amén. ¿Sí? Nosotros lo hemos visto, lo hemos compartido, tantos testimonios hay sobre cómo Dios se mueve, como cuando Dios ve que realmente hay hombres y mujeres que quieren vivir en su perfecta voluntad, hombres y mujeres que buscan tener una comunión con el Espíritu de Dios, y hombres y mujeres que realmente trabajan para que este tabernáculo que somos nosotros, donde mora la presencia de Dios, sea edificado en la verdad y sus cimientos sean afirmados en Cristo Jesús. Que realmente ningún vientito de doctrina, por más lindas palabras que nos quieran traer, seamos movidos fácilmente de lo que hemos aprendido. Que seamos arraigados en la verdad sobre todas las cosas, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto para recibir todo lo que Dios tiene en este tiempo para cada uno de nosotros. Seamos sabios. Si alguien se cree sabio, busque a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos retomar ese camino, necesitamos retomar esa comunión. Por eso no me quiero extender más, porque ya estamos casi llegando a la finalización de este programa. Pero hoy nos vamos a despedir, hermano Fabián, a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando, que nos pongamos en comunión y vamos a tomar unos minutos para orar, conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero entregar todo esto en manos del Señor y que realmente esta palabra haya caído en buena tierra y sea bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por poder tener este gran privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a retomar esa comunión para contigo. Espíritu de Dios, te pedimos en esta tarde en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a direccionar y a enderezar nuestros pasos. Señor, que realmente tengamos un corazón abierto para toda palabra que proviene de ti. Que podamos ser edificados, que podamos ser construidos en la verdad de la palabra. Que nuestros corazones sean afirmados en ti. Que nosotros realmente, Dios, con un ánimo pronto, prestemos atención a todas las cosas que tú nos permites aprender y aquellas que deberíamos y debemos de aprender. Por eso te pido en esta tarde sobre cada hermano y hermana, Padre, que nos está escuchando, que tu bendición los alcance, que tú puedes traer sabiduría, Señor, a cada vida y a cada corazón, que realmente seamos hombres y mujeres que marquemos la diferencia en este tiempo, para que muchos, a través de nuestras palabras, de nuestros hechos, de nuestra forma de proceder, puedan ver en nosotros a ti, Señor Jesús, a ti que eres el Salvador, a ti que eres el camino, a ti que eres la verdad y la vida. Solo en ti está puesta nuestra esperanza. Tú, Señor, eres nuestro proveedor, aquel que nos alcanza todas las cosas. Tú eres fiel, Señor, como tú no hay. Tú eres fiel y verdadero. Por eso yo te pido en esta tarde, Señor, que alcances aquellos corazones, aquel varón que se está volviendo hacia ti en esta hora, que pueda realmente comenzar a tener una comunión contigo, Señor, para que tú puedas restaurar su vida y para que tú lo puedas edificar nuevamente en tu verdad. Señor, yo te ruego en esta tarde, por cada uno de aquellos, Padre, que vendrán al conocimiento de la verdad a través de cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando en esta tarde, que tú realmente les des palabra de vida, poderoso Dios, para que aquellas vidas, poderoso Rey, que escuchen el mensaje y la palabra predicada puedan ser realmente cambiadas en este tiempo y que puedan unirse a este pueblo santo, a este pueblo de real sacerdocio, como tu palabra lo dice. Señor, nos has hecho libres, nos trajiste de la esclavitud a tu libertad,
esa libertad que tú compraste en la cruz. No hay nada con lo que podamos pagar, Señor. Nada. Solamente que cada uno de nosotros podamos y podamos esforzarnos a corregir nuestros pasos y a vivir como a ti te agrada. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra en esta tarde. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendigo a mi hermano Fabián, bendigo a mi hermana Estrella y bendigo a esta emisora radial y a cada una de las repetidoras y a los hermanos que nos están sintonizando y nos están viendo por Facebook. Sin más que decir, yo los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y que la paz de Dios esté y repose en cada corazón. Hermano Fabián, Dios te bendiga. Amén. La palabra de Dios dice, amaos los unos a los otros, porque Él nos amó primero. Y así que bueno, este es un gran cambio que tenemos que hacer como cristianos, de amaos unos a los otros, porque ese es el amor perfecto del Señor. Hermanos, Dios los bendiga mucho. Espero que esta palabra le haya sido de bendición y que haya aquel hermano o hermana que se haya apartado del camino vuelva, que él lo ama con todo el amor del mundo y quiere una vida para ustedes, lo mejor para ustedes. Bueno, dejamos este espacio que para los próximos hermanos, y que Dios los bendiga mucho, y nos veremos el viernes que viene, y estamos en YouTube, Sin Frontera la Palabra. Dios los bendiga y bueno, que tenga la paz del Señor.